Buenos días, madres y familia, ¿cómo están? Buenos días, profesora. Un gusto que ustedes estén aquí. Muchas gracias por su colaboración. Bueno, el objetivo de esta actividad, de esta entrevista, es validar unas estrategias pedagógicas que estoy diseñando en base a mi estudio que estoy desarrollando con la Universidad Cuauhtémoc de México. Entonces, pues, en primer lugar, pues, les hago la pregunta si ustedes están de acuerdo en que las enfoque la cámara. Sí, señora. Bueno, muchas gracias por su colaboración. Como les decía, el objetivo de esta entrevista es meramente pedagógico, es validar unas estrategias que yo diseñé para trabajar con mis estudiantes de primero a quinto primaria en la escuela multigrado. Las estrategias que se diseñaron, hay una que se llama Escribiendo sobre mi vida, que son dos momentos. Una en donde ellos escriben cómo vivieron las vacaciones en medio de la pandemia. El otro momento es cómo vivieron o cómo sintieron el regreso al colegio en pandemia. ¿Sí? Esta es una estrategia. La otra se llama Juguemos con las combinaciones. Entonces, esta estrategia nace en base a que observo la dificultad que tienen algunos niños con la pronunciación y escritura de algunas combinaciones. Entonces, también esta la trabajamos aquí en clase, una parte, otra parte la trabajaron ellos en casa. Y la otra estrategia se llama el baúl de los libros, que es en base a estos ecocuentos, porque son cuentos ecológicos. Ellos los trabajaron Sofía una foca en apuros, Camilo el caimán llanero, Emergencia en el Río Grande, y hay otro cuento que se llama La familia real, una familia real. Listo. La estrategia del baúl de los libros estaba diseñada en base a una cartilla de comprensión lectora que diseñé. Esa cartilla tenía varias estrategias de trabajo. La primera era, obviamente, hacer la identificación del cuento, leer, ¿sí? Luego, en base a esa lectura que ellos hacían, pasaban a responder algunas preguntas, por ejemplo, identificando los personajes, personaje principal, secundario, el espacio donde se desarrolló el cuento. Otra estrategia era la identificación del inicio, el nudo y el desenlace de la historia. Había otra que era, digamos que ellos tenían que inventar un personaje para incluirlo dentro de la historia. Entonces, a algunos les pedí que me escribieran un cuento involucrando ese personaje que ellos hicieron. Los cuentos también los tengo aquí todos escaneados. Otra parte era en la sopa de letras buscar palabras claves de acuerdo a lo que los niños leyeron. Había también preguntas de comprensión lectora y también, digamos, mediante un dibujo expresar lo que habían aprendido de la historia del cuento. ¿Listo? Bueno, entonces, iniciamos pues con la entrevista y muchísimas gracias. Entonces, la primera pregunta dice: ¿cree usted que las estrategias aplicadas a los niños aportaron a la formación integral de sus hijos, afianzando y mejorando los procesos de lectoescritura y comprensión lectora? Sí, señor. Bueno, digamos, ¿cómo creen que se dio ese mejoramiento? O sea, ¿cómo lo han podido ver? En caso de mi hijo, porque él se confunde mucho con las combinaciones, entonces le ayuda un poco para no confundirse tanto en las combinaciones y poder seguir mejorando. Sebastián de igual manera también se confunde con las palabras, o sea, con la D y la B, las letras se las confunde, entonces... Bueno, la estrategia del libro de Tere es muy importante en el contexto que hoy vivimos, ya que contribuye a la formación integral de los niños frente a temas de violencia y abuso sexual. ¿Cree usted que estrategias como esta contribuyen a que los niños se expresen con libertad y respeto sobre el tema del abuso y violencia sexual? Entonces les recuerdo, la estrategia del libro de Tere la implementé el año pasado. Recuerden que durante el tiempo de pandemia yo estuve en contacto con los niños a través de videollamadas, a través del WhatsApp. Entonces, a través del WhatsApp se compartió una historia que se llamaba el libro de Tere. Entonces, ¿sí se acuerdan del libro? Sí, un niño que la mamá le contaba todo lo de las partes íntimas que no tenía que dejarse tocar ni dejarse, o sea, sí, como dejarse tocar de otra persona que no la conociera y tenía que contarle a la mamá en caso de que lo hiciera otra persona. Y pedir ayuda, y pedir ayuda. Importante. Entonces, bueno, esta estrategia nace con el objetivo de que
pues viendo que estábamos en pandemia, que estábamos en casa, si ustedes se dieron cuenta, pues las cifras sobre abuso sexual, violencia intrafamiliar se dispararon mucho. ¿Sí? Entonces es irónico que estando en la casa, con la familia, de pronto con los parientes más allegados y en algunos hogares se presentaran ese tipo de situaciones. Entonces, como yo dirijo el proyecto de educación sexual, construcción de ciudadanía en el colegio, pues se desarrolló esta estrategia con el fin de, digamos, tocar esos temas, porque pues de pronto nos pareció que era muy propicio para que lo hicieran en sus casas ustedes con sus niñas, con sus hijos, para tratar esos temas. Ahora que no es un tema pues solamente exclusivo para los niños, porque con los niños también hay que explicarles, hay que hablarles, a respetar a las niñas. También. Y en un ámbito familiar donde se supone que es donde los niños deben de estar más protegidos, ¿no? Y es donde ocurren mucho más los abusos sexuales por parte a veces de los tíos, de los mismos papás. Eso es cierto, sí señor. ¿Ustedes creen que esta estrategia contribuyó a que los niños se expresaran con libertad con respecto a este tema sobre el abuso y violencia sexual? Sí, señora. Muy bien. La tercera pregunta. ¿Este tipo de estrategias permite dar espacios que le permitan al niño ser espontáneo sobre estos temas? Y la pregunta es, como padre de familia o madre de familia, ¿ustedes aprovecharon esta actividad para tocar estos temas que no habían tenido la oportunidad de abordar de pronto con su hijo o con su hija? Sí. ¿O ya habían hablado sobre esos temas con ellos? No, sí, yo a Sebastián le había dicho varias, a veces le había explicado las cosas, que por ejemplo si otra persona se le iba a acercar y le iba a tocar sus partes íntimas o que le iba a quitar su ropa de la cintura para abajo, que no se dejara, que eso no se debía hacer y que tenía que contarle, o sea, llegar a la casa y contarle a uno o contarle a una persona que le tuviera confianza. Sí. Listo. Bueno, la cuarta pregunta dice, ¿qué opinas sobre la actividad desarrollada por los niños en los cuadernillos de comprensión lectora sobre los ecocuentos? Estos que les expliqué. En el caso de ustedes, los niños trabajaron Camilo el Caimán Llanero, Sofía una foca en apuros y Emergencia en el Río Grande. Pues nos dejaron una enseñanza que hay que cuidar el medio ambiente y no dañarlo. Con Juliana. Lo mismo. De igual manera, pues sí, de todas maneras hay cosas conscientes. Uno tiene que ser consciente de cuidar la naturaleza y de enseñarles a ellos también a que la cuiden. Quinta pregunta. ¿Cuál fue su participación en el desarrollo de estas actividades y qué fue lo que más les gustó? Que le deja a uno muchas enseñanzas que a veces uno como papá no le dedica tiempo a los hijos y que siempre es importante estar con ellos y sentarse y ayudarles a leer los cuentos y ayudarles a interactuar, en qué les puede uno ayudar, en qué les puede colaborar. Muy bien. Y más exactamente, por ejemplo, con la cartilla de comprensión lectora. ¿Qué les gustó de esa cartilla? Pues que le enseñan a uno muchas cosas de que uno a veces como papá no entiende ni ellos tampoco entendían, entonces uno se ponía a analizar esas cartillas y a ver cómo podía desarrollar las tareas con los niños. ¿Cuál fue la actividad que más les gustó? ¿Había una sopa de letras? La sopa de letras, por lo menos a mí nos tocaba buscar una sopa de letras y eran 10 palabras. Y en las 10 palabras yo buscaba 5 y él buscaba las otras 5 y yo no encontraba una, no la encontré y él sí la encontró. Entonces era lo más divertido llegar y sentarse uno, bueno, vamos a buscar a la sopa de letras y yo voy a buscar tales y usted va a buscar tales y a veces no las encontraba. O sea que de alguna u otra forma ustedes también se vieron involucradas en la lectura en los que estaban haciendo los niños. La sexta pregunta dice, ¿encontró dificultades dentro de esa cartilla o dentro de la actividad de juguemos a las combinaciones? ¿Hay algo que se les dificultó? Sí, a veces me dificultaba, por lo menos a mí se me dificultaba mucho, pero entonces había otra persona que la llamaba. ¿Pero en cuál se le dificultó exactamente? O sea, de pronto, no sé, en identificar el inicio, el nudo, el desenlace, o en los personajes. En los personajes a veces en las preguntas a veces nos confundimos, entonces yo a veces, o por lo menos nosotros con Nicolás nos sentábamos a hacer las tareas y a veces no le entendíamos y tocaba acudir a la profesora que nos explicara, que le explicara en la videollamada.
Igual en las videollamadas yo siempre traté de trabajar esto, decirles, bueno, tiene que hacer esto, corrija esto, entonces pues... Sí, la profe ahí en ese tema nos ayudó harto porque a veces cuando en el personaje que tocaba poner nuestro personaje ahí era donde yo... Sí, sí, ya. Bueno. Listo. La séptima pregunta dice, como adulto mayor, ¿cree que esta actividad ayudó al niño o a la niña en los procesos de lectoescritura y comprensión lectora? Sí, claro, les ayuda muchísimo porque ellos afirman su lectura, sus conocimientos, entonces eso les ayuda bastante a ellos. Yo lo aprendí al lado de ellos. Ajá, sí señora. Sí, hay cosas que en eso uno terminó aprendiendo, cosas que uno no sabía, las aprendió con ellos ahí. Sí. Bueno, listo. Pues es que es muy importante lo que estaba acá diciendo doña Aurelina. La lectura, o sea, uno debe inculcarles el amor por la lectura a los niños, ¿sí? Y ojalá desde primero, desde esos años, porque así ellos se acostumbran, ¿sí? Y esas cosas que uno ve que ellos deben corregir, lo mejor es corregirlo en los primeros años, ¿sí? Por ejemplo, si confunden mucho la B con la B, entonces trabajarles desde el comienzo esas para que puedan ir mejorando. Claro. ¿Listo? La octava pregunta dice, con respecto a la estrategia, juguemos con las combinaciones. ¿Cree usted que le sirvió a los estudiantes? Sí, claro, sí, claro, bastante. Ya. ¿Vieron algún avance en eso? Sí, señora. Que ya no se confunden Ya no mucho, se confunden, ya sí, por lo ya menos ya no es igual. aprenden a identificar las palabras, Sí, o sea, lo las importante combinaciones. es que ellos sigan. Es decir, porque a veces ellos tienden a olvidar, y eso pasa no solo con los grandes, también con los niños pequeños. Hay que estarles trabajando, porque si los dejamos sin por lo menos 2 meses, todo el tiempo de vacaciones, sin que por lo menos lean, sin que por lo menos produzcan o algo, entonces tienden a olvidar. Exacto. Novena pregunta. En el caso de su hijo o hija, ¿cree usted que le sirvió para mejorar el proceso de lectoescritura y comprensión lectora? Sí, señor. Muchísimo, bastante. Bueno, pues la invitación es para seguir trabajando en que ellos puedan superar esas, digamos, dificultades que tienen, ¿sí? Porque no podemos decir que ya por obra de gracia ya no, quedaron, no, hay que seguirles trabajando en la casa, ¿sí? Por lo menos pienso dejarles un taller, que ya el taller es el compromiso con ustedes como mamás, no conmigo, ¿sí? Entonces, para que ellos sigan mejorando. Y pues finalmente, pues no sé si ustedes tienen algo que agregar, alguna sugerencia, algún aporte diferente a las preguntas. No. Bueno, pues entonces muchísimas gracias por sus aportes, por sus opiniones, son valiosas. Yo las felicito pues por el acompañamiento que hayan realizado en las tareas y trabajos de sus hijos.